Qué gusto que terminen con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que se ha dado a la tarea de poner sobre la mesa muy distintos temas relacionados con la pandemia que inició hace ya más de 6 meses y que, bueno, ha puesto en alerta prácticamente al mundo entero. Durante todas estas semanas hemos hablado de la importancia de reflexionar en torno a nuestras dinámicas individuales, familiares y, por supuesto, sociales. Hoy estaremos conversando con un par de estudiantes egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, quienes se han dado a la tarea de conformar una crónica con muchas voces a partir de cifras, datos y testimonios. De esto estaremos conversando más adelante con Elic Troconis y Daniel Ramírez. Además, por supuesto, tenemos cápsulas de humor, de cultura y también algunos otros reportajes que esperamos sean de su interés. Quédese con nosotros. Comenzamos precisamente con la voz del doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien resuelve algunas de las dudas que siguen llegando hasta nuestras redes sociales. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Ahora nos han preguntado, ¿es verdad que todos los pacientes que se entuban mueren? No, definitivamente no. Las personas que llegan a una unidad de terapia intensiva porque no pueden respirar bien, requieren en ocasiones ser intubados, esto es, ser conectados a un equipo de respiración artificial. Muchos de ellos se recuperan después de este tratamiento. Desafortunadamente, algunos de ellos fallecen, pero no es regla que el tratamiento lleve a la muerte. Al contrario, este es un sistema que ayuda a muchas personas a recuperarse. Otra pregunta. ¿Es verdad que aún no llegamos a la cúspide de la curva? Hemos estado revisando cómo se desarrolla la pandemia en México y vemos que el número de casos nuevos sigue aumentando. Tenemos aproximadamente 4,000 casos nuevos confirmados por día en los últimos días. Esto significa que aún no se detiene la pandemia en México. Sí, seguimos en la etapa de crecimiento. Y por tanto, no podemos hablar todavía de que hemos llegado a la cúspide de la curva. Pero para que esto siga sin avanzar muy rápido, ni tengamos números muy grandes de personas infectadas, hay que seguir con todas las recomendaciones. Cuídense mucho, por favor. La pandemia ha significado una época de crisis para muchísimos sectores y en más de un sentido, pero esta tarde aquí en la UNAM Responde vamos a conocer a un grupo de humanistas, muchos de ellos universitarios, quienes se han puesto creativos y nos van a platicar de una crónica coral que están armando precisamente a raíz de lo que sucede con esta pandemia, y estaremos conversando con dos de sus coordinadores. Ellos son Daniel Ramírez y Elic Troconis. En este primer bloque vamos a platicar con Elic, quien además es becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y autor de distintos libros. Pues hoy tenemos mucho de qué platicar. ¿Cómo estás, Elic? De maravilla, Rosa, y muy contento de estar en la UNAM Responde. Exactamente, y además con muchos proyectos, afortunadamente, que tiene que ver con la creación y con las letras. ¿Por qué no empiezas platicándonos exactamente en qué consiste Crónica de una pandemia? Claro que sí, con todo gusto. Crónica de una pandemia es un esfuerzo internacional de humanistas por registrar los efectos que está teniendo la pandemia del COVID-19 alrededor del mundo. Muy pocas veces tenemos la conciencia de que estamos ante un fenómeno histórico. En realidad pasa mucho tiempo antes de que alguien se percate de, claro, esto tuvo mucha importancia, esto hay que estudiarlo, aquí hay algo. Y hoy por hoy tenemos una gran conciencia de que la pandemia, por supuesto, es algo que está afectando y afectará aún durante un largo tiempo nuestra vida, la de cada uno de los individuos, la de las naciones, etc. Y en ese sentido es muy pertinente detenernos y pensar qué hacer con toda la información que tenemos hoy. Porque también quienes nos están viendo lo saben, muchas veces cuando nos dedicamos a hacer investigación, sobre todo en las humanidades, pero en general en todos los campos, lo primero que necesitamos son fuentes. Y entonces, ¿qué estudiamos? Porque si no tenemos fuentes, es dificilísimo estudiar cualquier cosa.
Así nosotros pensamos que dentro de un mes, de 10 años o quizá de 100, voltearemos atrás y veremos, claro, esta gran pandemia, ¿qué fue? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde nos equivocamos? ¿En qué lugares concretos pudo haber brechas o dónde hubo aciertos? Y para poder estudiar eso en cualquier momento en el futuro, hoy mismo es importantísimo crear un archivo que dé cuenta de cómo se está viviendo. Por un lado, de todos los datos, todas las estadísticas, desde el número de decesos hasta el número de medidas oficiales que se publican y decretan en cada país. Pero sobre todo, y eso es lo que más nos debería importar a todos nosotros, cómo lo está viviendo cada persona. ¿Cómo lo vives tú en tu casa? ¿Cómo lo vivo yo desde aquí? ¿Cómo lo vive quien nos ve en este momento? Todos estamos viviendo lo mismo, pero de muy distintas formas, sin duda. Y tener pedacitos de historia que nos digan cómo vive esto el mundo entero es algo que nos permite hoy crear un archivo para que dentro de muy poco tiempo pueda ser estudiado y así haya material suficiente para entender qué rayos fue esto que estamos viviendo el día de hoy. Lo que están haciendo en pocas palabras es escribir la historia y si no escribirla a partir de distintas plumas, lo que sí están haciendo es recopilar toda esta información que se está generando. ¿Qué sí cabe en Crónicas de una pandemia y qué no está aceptado? Porque Mira, supongo que debe haber una selección, una curaduría de lo que están reuniendo. Por supuesto. Hay tres cosas en particular en las que nos enfocamos. Por un lado, cada uno de nuestros cronistas revisa la prensa local de su país. Entonces, en el caso de México, revisar los periódicos más importantes o los de mayor circulación y ver qué están reportando diariamente, consignar todos esos datos y también tener los propios archivos, es decir, esos periódicos, ya sea virtuales o la edición impresa, tenerlas. Por otra parte, ya enfocándonos en lo segundo que te comentaba, en cómo lo estamos viviendo todos, hay dos cosas que nos interesan mucho: las fuentes históricas y los testimonios. Fuente histórica puede ser prácticamente cualquier cosa que dé cuenta del actuar humano. Puede ser un video en el que veamos todavía hoy que en España a las 8, todos los días en las noches, salen a aplaudir a los médicos. Eso es algo que nos revela un actuar humano, algo que nos revela un comportamiento, un sentimiento incluso. Y eso, por ejemplo, lo tenemos circulando a través de WhatsApp o de distintas plataformas. Y la cosa es que dentro de un par de meses borraremos todas esas conversaciones. ¿Y dónde habrá quedado la fuente? Nuestro gran esfuerzo es preservar esas fuentes que hoy tenemos y que hoy nos dan cuenta de lo que sucede alrededor del mundo, para que no desaparezcan y para que puedan ser estudiadas después. Lo mismo con una foto de las olas que están en las calles, de los carteles, la propaganda, etcétera. Y en último lugar, pero quizá lo más importante, los testimonios. Es decir, que tú en este momento nos comenzaras a platicar de qué manera has vivido estos últimos meses, de qué forma has enfrentado estar con o sin tu familia, seguir trabajando, los niños en la escuela, las personas mayores que quizá no pueden salir. Todas esas experiencias únicas de las personas hay que escucharlas, porque la historia no es solo los grandes hechos, no es las medidas políticas, no. La historia la hacemos cada uno de nosotros y por lo tanto es importantísimo escuchar lo que tiene cada persona que decir. Por eso, sí, por un lado nos remitimos a la prensa para saber en datos duros qué sucede, pero por otro, tanto las fuentes como los testimonios nos ofrecen un acercamiento mucho más individual a cada persona para conocer de qué forma está enfrentando esto. Y así, digamos, lo que buscan es contar la historia completa. Elik, ¿cómo lo hacen? Parece un esfuerzo maratónico. Platícanos cómo está integrado el equipo que está trabajando desde México y luego pasamos a lo que sucede en otros países. Lo es un esfuerzo enorme. En realidad se necesitarían equipos y equipos y universidades enteras para dedicarse a esto solo en un país, quizás solo en una ciudad. Nosotros tenemos la gran fortuna de haber encontrado un grupo enorme de colaboradores, la mayor parte de ellos dentro del campo de las humanidades, y el equipo está formado por historiadores como Daniel, como yo, historiadores del arte, gente de relaciones internacionales, abogados, economistas, gente de las distintas letras y literaturas, inglesas, alemanas, italianas, todo aquel que sabe la importancia de crear este tipo de archivos, de registrar fuentes, de decir qué está pasando ahora para estudiarlo después, ha tocado las puertas de este proyecto, se ha unido dentro de México y en muchos otros países, de tal forma que hoy llevamos crónica de 11 países en 3 continentes. Estamos desde China y Japón hasta en Europa, Alemania, Italia, Francia y España, y en este continente, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Ecuador,
Y es de esa manera que intentamos llevar el registro de qué está sucediendo en todas partes, cada país, por supuesto, con su propio equipo. Y en el caso de México, que coordina directamente Daniel, lo mismo, tener una perspectiva lo más amplia posible y un equipo que está conformado desde estudiantes que aún cursan materias en nuestra universidad, en la UNAM o en alguna otra, dentro y fuera del país, hasta pasantes, recién egresados y también personas que han estado en el oficio de las humanidades durante mucho tiempo con muy distintas actividades. Oye, nada más para reiterar, es un esfuerzo que nació en México, es una iniciativa de universitarios. Así es, completamente. Daniel y yo en el mes de marzo dijimos, esto ofrece una oportunidad única y exige un esfuerzo enorme de parte de un gran equipo. Armémoslo. Daniel y yo, que somos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, decidimos emprenderlo, comenzar a hablar con grandes amistades y conocidos en el campo de las humanidades que tenemos en distintas partes del mundo y comenzar de lleno con este proyecto y hacerlo cada vez más grande. Un proyecto que, por supuesto, sigue teniendo abiertas sus puertas. Mientras más personas estemos en ello, mucho mejor. Abiertas para colaborar de muy distintas maneras, desde unirse a uno de nuestros equipos locales para llevar el registro de lo que sucede en algún país, hasta para contarnos su testimonio y eso que haga cada vez más grande este enorme archivo que estamos conjuntando. Y justamente es nuestro objetivo de esta tarde, es que más personas se sumen a este esfuerzo, porque nos platicas a detalles cómo pueden irse involucrando en estas distintas formas de hacer más grande esta crónica de una pandemia. Por supuesto, hay muy distintas maneras. Por un lado, sabemos que quizá hoy, cuando parece que todos tenemos más tiempo que nunca, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo que realizamos voluntariamente y que lleva, por supuesto, un muy buen rato que le dedicamos al día, ¿no? Desde la búsqueda en la prensa hasta contactar nuevas personas para pedir su testimonio. Entonces, por un lado están los cronistas titulares que llevan cada uno de los países y coordinan su propio equipo, dependiendo de cada país. Están los cronistas auxiliares que tienen algunas tareas de gran importancia para ayudar precisamente a los cronistas titulares, pero están también algunas personas que simplemente se nos acercan y nos dicen, oigan, yo conozco gente en Colombia que le encantaría dar su testimonio. Extraordinario, nos funcionaría mucho que nos pudieras poner en contacto con ellas y así que nos dieran su testimonio. Oigan, yo sé de estos proyectos que se están desarrollando en Italia, eso también es importantísimo, todas las iniciativas, todos los proyectos, etcétera, etcétera. Hay además muchos proyectos hermanos que quizá no tienen el mismo objetivo, pero que tienen dinámicas muy similares. Y de esa manera nos ponemos también en contacto con ellos para incorporar toda aquella información que ellos mismos tengan y también ayudarnos mano a mano, porque haciendo esfuerzos de este tipo realmente vale la pena tender puentes y todos ir hacia adelante. Entonces, si la pregunta es, ¿tienen tiempo? Trabajen de lleno con uno de nuestros equipos. Quizá no tanto, pero conocen gente en otros países del mundo, nos servirá muchísimo conocer esos contactos. Ustedes quieren contarnos su historia, por favor, háganlo. Pueden hacer todas las anteriores, mucho mejor, por supuesto, pero con una de ellas, sumarse a este esfuerzo será importantísimo. Y sobre todo para eso que decimos, para hacer notar y dejar de manifiesto que la historia la hacemos todos. Historia somos todos. Y así, unas palabras, nuestra experiencia, nuestro testimonio en general, para contar cómo hemos vivido nosotros cualquiera de estas situaciones, es importantísimo para dejar registro ante un fenómeno como este. Y en ese sentido, pónganse en contacto con nosotros. Tenemos nuestras redes sociales, donde estamos como Crónica de una Pandemia, tanto en Facebook como en Instagram. Y si no tienen redes sociales, también nos pueden contactar por correo electrónico, que es igual de sencillo, crónicadeunapandemia@gmail.com. Y ahí veremos qué es lo mejor para ustedes, para nosotros, cómo pueden apoyarnos, cómo podemos hacer de este proyecto algo todavía más grande y dejar un legado mucho mayor para este archivo. Oye, estas fuentes evidentemente es lo inmediato, es decir, ustedes están trabajando y recopilando todo este material que debe ser muchísimo, pero también están, digamos, dándole salida a través de estas redes sociales. ¿Qué podemos encontrar tanto en Facebook como en Instagram? Así es, en ambas redes publicamos pequeños fragmentos de los testimonios que nos hacen llegar. Hemos tenido de todo y eso es lo más rico de este proyecto. Hay desde los médicos que están en la trinchera dando la vida día a día en contacto con los pacientes, hasta un aviador, por ejemplo, mexicano que fue a China por insumos médicos.
O también tenemos a quienes apoyan fuera del Hospital 20 de Noviembre con música, con luces, etcétera, hasta conductores de algún vehículo privado, de algún taxi, por ejemplo, o el marimbero o la persona que toca el acordeón en las calles. Todos esos testimonios son importantísimos. Entonces es conformar un gran abanico para hacer esta historia coral, para saber cómo le impactó a todo el mundo. Entramos también en contacto, por ejemplo, con los cronistas de la Sierra del Norte de Puebla y también cómo lo están viviendo esas personas en este escenario rural del que casi nunca se habla. Todo eso, el poder saber, es riquísimo. Oye, y todo esto es gracias al uso de las tecnologías y de las redes sociales que han encontrado, digamos, como otros beneficios más allá de los que ya conocemos en el día a día. De todo, desde poder estar en contacto con personas que viven, por ejemplo, en Italia y llevan esa crónica y tener una reunión, personas que están en España, en Italia, en México, en Perú, al mismo tiempo todos conectados y estar proponiendo nuevas ideas, porque ese es, por supuesto, un gran proyecto que nos hace crecer mucho a todos, a quienes estamos aquí dentro y fuera, en el sentido de que nunca habíamos tenido un proyecto de este tipo y fue... Porque nunca habíamos tenido una pandemia de este tipo. Por supuesto. Entonces, ¿cómo echamos a andar esto? ¿Cómo empezamos a recopilar fuentes? ¿Cómo sistematizamos trabajo? Y ahí fueron personas de varios países del mundo, de egresados de distintas universidades, de distintos campos, quienes empezaron a hacer sugerencias de también consignemos esto. ¿Qué tal si ponemos acento también en las fake news, por ejemplo, que condicionan la forma en que la gente vive esto, ¿no? O, la forma en la que actúan. Por supuesto. Hasta todas las iniciativas que hoy en torno a la tecnología consignamos. Es decir, una cosa que en este momento, por ejemplo, nos interesa mucho es este regreso a la normalidad, cómo se está dando gracias a las tecnologías, ¿no? Entonces, se están dando conciertos a través de distintas plataformas, o cada vez hay también más convocatorias para concursos de audiovisuales o literarios que permiten imaginar nuevas posibilidades. O hay también, una infinidad de cosas que nos permite saber o intentar saber cómo se están utilizando las tecnologías hoy, durante, y también, aunque no es el propósito más fuerte, pensar en cómo estará sucediendo después, ¿no? Esto le tocará a las siguientes generaciones y, por supuesto, para esto depende en gran medida de todo lo que se recabe. Elik, estamos por terminar este primer bloque y solamente me gustaría que para terminar me dijeras con qué te quedas tú de esta crónica, cuál es tu mayor experiencia, tu mayor satisfacción en este sentido. Darme cuenta de que existen, por un lado, las herramientas y por otra parte, las capacidades humanas y sobre todo el interés por contribuir a un proyecto como este. Es decir, un proyecto de humanistas, un proyecto absolutamente voluntario, en el que en lugar de preguntar ¿y cuánto es la paga?, es vamos a hacer más. Hagamos esto es más necesario. Y gente trabajando todos los días a pesar de el gran esfuerzo anímico y de tiempo que implica todo esto, estar metido y estar leyendo noticias y estar viendo todo lo que hacemos día a día y saber que hay gente alrededor del mundo que quiere hacerlo y que cada vez da más, eso es invaluable. Y por eso también los invitamos a todos los que nos escuchan a unirse. Pues ahí está la invitación a hacer historia a través de este grupo de Crónica de una Pandemia. Elik Troconis, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en este primer bloque de la entrevista. Más adelante platicaremos con Daniel sobre la importancia de este archivo y lo que se busca hacer, por supuesto, aquí en la UNAM Responde. Qué gusto que siga con nosotros aquí en la UNAM Responde. Ahora les presentamos una cápsula que seguramente será de mucha utilidad para cuidar nuestra salud ahora que estamos en casa. Hola, ¿qué tal? Soy María Green, paramédico certificado, y los invito a prestar mucha atención a estas recomendaciones que estaremos presentando para ustedes y que tienen que ver con el tema de emergencias en casa. Ya que está comprobado que la mayoría de los accidentes ocurren en el hogar y es mejor estar preparados para no perder tiempo valioso al momento de ser testigos o protagonistas de una situación de emergencia que pudo ser evitada. El día de hoy les voy a hablar del botiquín de primeros auxilios, que no es el que generalmente las personas tienen en casa o que creen erróneamente lo que debe contener.
De entrada, un botiquín de primeros auxilios de casa no debe tener medicamentos, ya que los medicamentos deben estar aparte y, como les mencionamos anteriormente, resguardarse bajo llave o en un lugar lejos del alcance de menores. El botiquín de primeros auxilios debe tenerse a mano, pero también lejos del alcance de menores, y el contenido debe revisarse periódicamente para estar seguros que reemplazamos algún material que quizás haya sido utilizado con anterioridad, para que en caso de presentarse una emergencia, estemos seguros que se encuentra completo. Usted adecuará su botiquín también al entorno que lo rodea, ya que puede tener variantes uno de ciudad, playa o bosque, pero lo siguiente es lo mínimo indispensable que debe contener. Lo primero es pensar en la autoprotección. Ante una situación de emergencia, siempre debe pensar en primero proteger su integridad, por lo que el botiquín deberá contener mascarilla protectora en caso de tener que dar respiración de salvamento o reanimación cardiocerebropulmonar. Nos protegerá de secreciones de la víctima y a la vez protegerá a la víctima de las nuestras. También incluya cubrebocas y guantes de látex. En caso de que usted sea alérgico al látex, puede utilizar de nitrilo. Y al comprarlos, cheque que sean de la medida correcta. Incluya también para la parte de protección personal toallitas de alcohol con las que desinfectará sus manos antes de, por ejemplo, atender una herida. Esto es para tratar de evitar que generemos una infección por contaminar el área de por sí lesionada. Nunca utilice las toallitas directamente sobre las heridas. Para la parte de la hemostasia, es decir, control de las hemorragias, su botiquín debe contener apósitos absorbentes, gasas estériles, vendas de diferentes tamaños, tela adhesiva y, si puede, consiga un cold pack, ya que el frío también es un buen mecanismo de contención de hemorragias leves, golpes o estados febriles. Es importante que nunca coloque frío directamente sobre una lesión o para bajar la fiebre. Debe envolverlo en un paño limpio antes de colocarlo sobre una hemorragia que primero deberá curar y proteger con una gasa estéril que colocará y no retirará, y esto en caso de que no sea muy profusa. De lo contrario, deberá utilizar otros mecanismos que más adelante veremos. Considere pedir ayuda a los servicios de emergencia o acudir a un centro hospitalario. No olvide tener una buena cantidad de gasas, así como solución antiséptica, jabón líquido y suero fisiológico que podemos utilizar para lavar heridas. Pero agua corriente del grifo con jabón es suficiente para comenzar el tratamiento de heridas leves en casa. Tenga en cuenta que unas tijeras de punta redonda pueden ser de mucha utilidad en caso de tener que cortar tela adhesiva que sugerimos no cortar con los dientes, ya que si la utilizó en algún otro momento puede estar contaminada de secreciones anteriores. También puede ser de mucha utilidad un pañuelo de aproximadamente 1 metro por 1 metro cuadrado que nos podría ayudar en caso de tener que cubrir una herida de mayor tamaño, una quemadura o también podría funcionar como cabestrillo en caso de alguna lesión articular. Como último punto, el botiquín de casa puede también incluir oxímetro de pulso, medidor de presión arterial y termómetro, por supuesto. Estas herramientas deberán de ser utilizadas con conocimiento y por instrucciones de un médico. Ponga mucha atención a estas recomendaciones, ya que una situación de emergencia puede dejar consecuencias que van desde una incapacidad leve, moderada, permanente o la muerte. Si durante un incidente dentro de casa considera que la situación está fuera del alcance de sus manos, siempre acuda a los servicios de emergencia y llame al 911. Acciones simples en familia pueden evitar accidentes. Muchas gracias. Ya está aquí el fin de semana. Vamos a ver qué nos preparó para esta tarde Anel Pérez. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Estamos de fiesta porque el pasado 8 de julio nuestra querida Filmoteca de la UNAM cumplió 60 años. Es decir, 6 décadas de salvaguardar, preservar y difundir materiales fílmicos que representan la memoria histórica de México. Sin duda, una de las más grandes instituciones y el de mayor reconocimiento en Latinoamérica en materia de restauración, catalogación y preservación de archivos cinematográficos, además de ser protagonista de la investigación y la enseñanza en su papel de formación de públicos. Por donde lo veamos, no podemos más que felicitar a nuestra gran Filmoteca, desde luego también felicidades a la UNAM y muy especialmente felicidades a todos y cada uno de las personas que trabajan en nuestra querida Filmoteca. Corre video. Somos tu memoria, tu rostro, tu archivo, tu recuerdo y tu nostalgia.
Somos la Filmoteca de la UNAM. Y mientras te cuidas y te quedas en casa, te ofrecemos nuestro cine en línea para que sonrías, conozcas y recuerdes que el cine mexicano siempre estará aquí para acompañarte. Cerramos la semana con buen humor gracias a las ocurrencias del equipo de No Memes. Veamos la siguiente cápsula. La risa, la verdad es que nos quita los tensos, el enojo. Por eso vamos a ver esta dosis con el humor de los memes del día. Seguimos hablando de crónicas de una pandemia después de la pausa, aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Yo no nací en Ciudad Juárez, no, soy del norte también, del norte de México, pero fui a Ciudad Juárez precisamente para investigar, ¿no? Cuál es el papel del artista en una situación de violencia, ¿no? Y pues me topó con una ciudad vital, ¿no? Con mucha energía, con gente extraordinaria, con mujeres buscando a las hijas de otras mujeres, con una lucha, ¿no? de dónde están los cuerpos de nuestras hijas, con una ciudad solidaria. ¿Qué sucedía en la noche en esa ciudad, ¿no? La vida nocturna, la soledad, los perros, el cansancio, ¿no? La gente trabajando en las maquilas, en las fábricas, los autobuses sin parar toda la noche transportando mujeres para que trabajen en las fábricas nocturnas. Cada muerto que aparece en Juárez es un latigazo más, ¿no? que recibimos, ¿no? Cada vez que leemos en el periódico que otra chica más desaparece, pues estás como pues metida en ese dolor. En México pues es un país que estamos destrozados. Seguimos aquí en la UNAM Responde y comenzamos este tercer bloque con un trabajo que nos ha preparado el equipo de Trending. Veamos de qué se trata. Después de meses de encierro, seguramente quieres despejar tu mente y tomarte días de vacaciones dentro de esta nueva normalidad. Podemos comenzar a realizar cosas con las medidas sanitarias necesarias y apoyar a reactivar el turismo en nuestro país, conocer algunos lugares cerca de casa o hacer cosas diferentes sin tener que salir de ella. De los 121 pueblos mágicos que hay hasta el momento en nuestro país, ya podemos comenzar a visitar algunos. Eso sí, tendrán muchas medidas sanitarias y no serán reactivados en su máxima capacidad. Tal es el caso de Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa y Mascota ubicados en Jalisco, Pahuatlán y Tlatlauquitepec en Puebla, San Joaquín en Querétaro, Jico en Veracruz y Teúl de González Ortega en Zacatecas. Pueblitos mágicos donde la reactivación se realiza progresivamente y están recibiendo al turismo en un 30% de su capacidad. Estados como Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, entre otros, comenzaron a reactivar sus actividades con el semáforo naranja también al 30% de capacidad, y además conocer y viajar a estos lugares ayuda a mejorar su economía. Otra modalidad para hospedarse además de un hotel es la renta de una casa en otro estado, siempre y cuando cumplan con las medidas necesarias, buena limpieza y pocas personas para mantener la sana distancia.
una opción para estar en familia. Si el semáforo naranja continúa en la capital del país, ya se pueden ir realizando actividades principalmente al aire libre o en espacios amplios, algunos restaurantes, parques, comercios, centros comerciales y el centro histórico. Los tianguis, mercados, bazares y salones de belleza son algunos lugares también a los que podemos asistir progresivamente. Lo ideal es primero informarnos sobre el sitio y revisar que se cumplan las normas sanitarias, ver disponibilidad y no ir acompañado de muchas personas. Y finalmente, para todos los que seguirán sin salir de casa, también hay muchas opciones para quitarnos el aburrimiento. Existen visitas virtuales a lugares increíbles del mundo, por ejemplo los que brinda Elina para conocer la historia y arqueología de nuestro país, o un tour por la ciudad de Nueva York en helicóptero que brinda youvisit.com. También a los que les encantaría ver la luna, constelaciones y estrellas, Google Sky brinda un acercamiento al espacio y una visita a uno de los museos más importantes del mundo, el Museo del Louvre en París, a través de su mismo portal. Solo debemos estar pendientes del semáforo del lugar en el que vivimos o al que queremos ir, usando cubrebocas y continuar con su sana distancia. Viajar ya no será de la misma manera, pero sí podremos hacerlo siendo conscientes y responsables. Continuamos aquí en la UNAM Responde hablando precisamente de crónica de una pandemia y para seguir entendiendo lo que sucede con esta crónica de distintas voces y de distintos países, saludamos a Daniel Ramírez, quien además de ser también egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el actual responsable de conservación del Museo Nacional de la Acuarela y otro de los coordinadores de este proyecto. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias, emocionado de estar aquí. Y con muchísimas actividades seguramente. ¿Por qué no empiezas platicándonos exactamente cómo, ya conocimos el proyecto, digamos a grandes rasgos, y por qué no nos platicas ahora exactamente en qué consiste la participación de quienes están actuando y colaborando aquí en nuestro país? Sí, mira, como te lo comentaba Elic, pues tenemos un sistema en el cual estamos los dos coordinando, pero coordinamos diferentes crónicas, ¿no? La idea es recabar todos los datos posibles, tal cual como te lo decía, de diferentes países, de lo que está sucediendo. Entonces, para eso, pues se necesita un equipo muy grande y algo que apuntaba muy bien, un equipo voluntario que nos ha venido muy a bien, porque pues son gente que con el perfil, con las ganas, sobre todo con las ganas, pues estas ganas de ayudar es lo que están rescatando estos testimonios. Y bueno, ellos tienen a su cargo a una crónica, son los responsables de una crónica, y a su vez tienen un pequeño equipo, un equipo dependiendo muy vasto, en el cual pues se encargan de ver tanto testimonios como fuentes periodísticas, como fuentes históricas, incluso fake news, este tipo de información que es la que estamos recabando, que es de lo que se nutre el proyecto, ¿no? Entonces, un poquito la importancia para hablar de estos es que pues uno va leyendo los periódicos y es como la noticia del día al día, la que va en algún tiempo a ser parte de la historia, ¿no? Pero, pues, es tanta la información que hay que empezar a recabarla de una vez, y es aquí donde estos equipos empiezan o atacan toda la información posible haciendo un criterio de selección, ¿no? Que nos va a interesar todo lo que tenga que ver relacionado con el COVID, pero qué se está tomando, qué medidas se están tomando, cómo está actuando la gente. Entonces, en una nota periodística estamos buscando sobre todo que sean medidas generales, ¿no? O justo regionales, donde podamos ver, pues, qué está pasando, ¿no? O entender el contexto. Exacto. Entonces, a manera que en un futuro, toda esta información que se está registrando en una base de datos, al tiempo que se está haciendo, que se está guardando el documento como tal, pues un investigador pueda consultar esta base de datos que ya está con una crónica ya digerida, con un resumen de lo que se está, o por qué se guardó ese documento, pero también pueda consultar el documento y de ahí sacar información. Uno sabe que muchas veces de tener el documento, mucho de las carreras humanísticas que trabajamos con documentos, vemos que es muy importante el leer el contexto, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces aquí estamos guardando justo este tipo de información para que el investigador en un futuro lo pueda contrastar con los testimonios que son de vital importancia, ¿no? Aquí lo que nos interesa en los testimonios es ver cómo la gente está recibiendo o enfrentándose a este momento de contingencia, a este momento de pandemia. Y pues, como bien lo decía Elic hace un momento,
tenemos desde los testimonios de la gente que se está saliendo a apoyar, por ejemplo, gente que está yendo a aplaudir, hasta gente que está, pues, desgraciadamente sufriendo por lo mismo, ¿no? Y bueno, esto se viene a insertar en el contexto nacional, de manera que un investigador pueda, en un futuro, tomar esta información y proyectarla hacia algún campo, ¿no? Ya sea economía, ya sea política, ya sea cuestiones sociales. Oye, ahora que me platicas de todas estas perspectivas, desde dónde se puede ver esta pandemia, me parece que por todo lo que nos han platicado, su interés está centrado evidentemente en lo social, en lo humanista. ¿Por qué la importancia de ver la crisis que sabemos es sanitaria y que bueno, ha afectado a los sectores económicos, por supuesto, políticos? ¿Por qué la importancia de abordarlo desde el punto de vista social y humanista? Sí, bueno, muchas veces porque se tiene el registro de cómo va el avance médico, ¿no? Pero no sabemos Eso se puente, es muy fácil quizá. Claro, bueno, sí, pero no sabemos de qué va, ¿no? O bajarlo, digamos, a un nivel en el que cualquiera, yo, por ejemplo, no podría entender el artículo médico sin conocimientos médicos, ¿no? Entonces, por eso nos hicimos de un grupo de humanistas que pueden o que están colaborando con alguna de sus ramas o de investigación, pueden tomar esos documentos, pueden tomar esa información y ayudarla a compactarla para que en un futuro se investigue. Entonces, sí, justo es de suma importancia verlo así, ver cómo el actuar del hombre, el actuar de las personas en este momento, pues porque al final todo afecta al hombre, ¿no? Ya tenemos que la economía, o bueno, que esta pandemia, a pesar de que es un problema médico, un problema de salud, pues afecta económicamente, pero aquí lo importante, y por eso contrastarlo, de checar o de revisar las crónicas de, no sé, de las grandes empresas, de lo que está pasando con las noticias periodísticas, al contrastarlo con una pequeña visión, algo similar a la microhistoria, donde uno revisa una parte y ver justo lo que está pasando con la fonda común, ¿no? Que tuvo que cerrar una fonda que recién abrió antes de la pandemia y tuvo que cerrar y tuvo que adaptarse y moverse, y esto va tanto en lo social, tanto en lo económico, y por eso, pues, por decirlo, registrarlo. Algo, si me permites apuntarlo, Adelante. que fuimos viendo el proyecto, es conforme iba mutando, ya lo comentaba, los colaboradores muy acertadamente decían, saben, esto no está bien porque falta un campo de educación. Hay que registrar un campo de crisis económica, de crisis política, para las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, de ahí fuimos abarcando un poco más y metiendo en la base de datos algunos apartados donde podamos encasillar este tipo de cosas, si bien todo es social o todo va hacia el actuar humano, sí tratar de enfocarlo para hacerlo más digerible en una futura investigación, pero al tiempo poner el documento para que no se quede solo con esa lectura. Daniela, ahora me parece muy importante, después de conocer el proyecto y los objetivos con los que fueron creados, con el que fue creado esta iniciativa, hablar de justo el objetivo final, que es que toda esta información esté disponible en una base de datos, como nos acabas de decir, para investigación en un futuro. No sabemos qué tan cercano o lejano, dependiendo de qué tanto se prolongue esta pandemia y esta cuarentena. Platícanos de cómo está pensado este panorama, cómo se están organizando los datos, cómo va funcionando y creciendo esta base de datos en la que ya trabajan, por ejemplo, desde hace, al menos en México, desde hace 3 meses. Sí. En realidad, al tiempo que pues el uso de la tecnología nos ha ayudado un poquito porque se han ido trabajando las crónicas de diferentes países casi al mismo tiempo. Y algo muy importante es que en el perfil del proyecto siempre estuvo que esta información sirva de algo, ¿no? Es nuestra forma como humanistas de poder apoyar. Si bien no podemos en esta ocasión, como fue en el sismo de hace 3 años, ir a poner el cuerpo, en esta ocasión podemos ayudar recabando datos y bueno, justo para ofertarlos a una futura investigación. Entonces, la idea siempre ha sido concentrar toda esta información y ponerla a disposición de una comunidad académica que justo le va a dar un buen uso a la consulta de datos. Por el momento estamos en la parte de recabar, estamos trabajando ya en un sistema en el que en un servidor dejamos todos estos documentos originales, por así decirlo, que vamos rescatando de la red, con fotografías, en PDFs, demás cosas, ¿no? Y al tiempo en una base de datos para que sea justo muy... lo más digerible posible, rastrear de qué queremos, ¿no? De manera que si uno quiere tratar la educación en México, pues
justo selecciona las casillas que dicen educación y vamos al documento. Ahora bien, también la idea de esta base de datos es que te permita contrastarlo con otros países, ¿no? Cómo se llevó la educación en Italia, cómo se llevó la educación en España, en Estados Unidos, demás lugares. Hay que decirlo que la mayoría de nuestros colaboradores son mexicanos, muchos egresados de la UNAM, y algunos que no lo son, casualmente también han sido de intercambio de la UNAM, ¿no? Tenemos el caso de los colaboradores de España, la encargada de la crónica de España, que justo estuvo de intercambio en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, es más o menos la forma o el objetivo que tenemos, ofertar esta información para que en un futuro se investigue. Daniel, además de ir recopilando toda esta información que tiene que ver con fuentes históricas, con fuentes periodísticas y por supuesto con testimonios, ¿han ido haciendo una selección, una catalogación de cómo estará ubicada en este gran archivo? Sí, al tiempo que que se va leyendo, digamos que hemos aprendido de otros archivos, hemos consultado también otros proyectos para ver cómo podría ser la forma de poder, de vaciar esta información. Entonces, lo que hemos hecho es, por países, ir catalogando, ya sea, primeramente en el tipo de fuentes, que ya son fuentes históricas, fuentes periodísticas o testimonios, ¿no? Que estos son los que tienen gran importancia. Al tiempo que se van registrando de manera, digamos, día con día en la base de datos, pero se va seleccionando qué es, ¿no? Es una fuente, fuente histórica, que retomamos de un PDF, ¿no? Y se va poniendo el tipo de archivo que se está subiendo. Entonces, puede ser un PDF, puede ser una imagen, puede ser un audio, ese tipo de cosas, justo para que en la base de datos se tenga claro conocimiento de qué se está tratando y cómo está la información. Bueno, después de todo esto que han encontrado, también ustedes han decidido que lo más importante o lo que más les interesa son los testimonios de las personas, de la gente que está todos los días en las calles. Claro, sí, esto es lo más valioso o de lo más valioso que tenemos, porque si bien tenemos esta gran historia en la cual podemos estar, como ya lo decía, reportando algún suceso que es crucial por ejemplo, para México en este caso, el hecho de estarlo viendo día a día, esto que no es nuevo, que es nuevo para todos, pues es de gran valía, ¿no? Ya sea la persona que va vendiendo tamales, que era una práctica cotidiana, por lo menos aquí en el centro de la ciudad, y que pues su venta disminuyó impresionantemente, ¿no? Y que ahora pues tiene que sanitizar o tomar otras medidas, ¿no? Entonces, este tipo de testimonios, este tipo de experiencias que van sucediendo o que han ido sucediendo y que han ido mutando, son de gran valía porque no habían pasado y es como la gente ha respondido por sí misma a este momento, ¿no? Entonces, nos permite saber o analizar el hecho desde un pequeño, desde un pequeño lugar, pero que es representativo de la generalidad, ¿no? Entonces, ya sea este testimonio, el testimonio de un profesor, el testimonio, no sé, de un chofer de transporte, que bueno, a veces no lo tenemos tan en cuenta por la idea de, pues todo el mundo está sufriendo, pero ¿cómo lo está llevando a cabo este tipo de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos interesa recabar ahora. Y lo que queda ahora quizá es preguntarnos cómo será ese regreso a una nueva realidad, pero para eso también está y permanece abierta la convocatoria, Daniel. Claro que sí, mira, si me permites, nosotros tenemos nuestras redes sociales, las redes sociales son Crónica de una Pandemia, nos encuentran así en Facebook e Instagram, y el correo electrónico crónicadeunaPandemia@gmail.com. Ahí también, aparte de invitarlos, pueden ustedes pues comunicarse por si ustedes deciden trabajar con nosotros, deciden venir. Les recordamos que esto es una propuesta de un grupo voluntario, ¿no? Es por amor a querer registrar esto. Asimismo, ustedes pueden apoyarnos muchísimo con sus testimonios. Si ustedes sienten que tienen algo importante que decir o simplemente quieren decirlo, eso nos importa, porque ahí va el reflejo de algo que está pasando. Nos queremos invitar también a que nos sigan bajo el hashtag Regala tu Historia, que, bueno, lo pueden encontrar así en nuestras publicaciones. Y bueno, a seguirnos para que puedan ver lo que hacemos con este tipo de testimonios, que es un poco darle
difusión por el momento, pero también que sigan el proyecto y si quieren pueden apoyarnos. Pues con esto terminamos, Daniel. Ahí están sus redes sociales para que nos acerquemos a esta crónica de una pandemia por el momento, efectivamente, a través de estas redes, pero pues más adelante estaremos muy al pendiente de lo que sucede con este archivo y con toda esta información. Y lo importante hoy es precisamente ayudar a escribir la historia que estamos viviendo. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, que pasen pues lo mejor posible la pandemia y aquí vamos a estar. Exactamente, ya falta menos. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Como todos los viernes, Flavio nos tiene preparadas buenas noticias. Veamos de qué se tratan. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es viernes de buenas noticias y causas solidarias. Como les contaba la semana pasada, durante todos los viernes de julio vamos a estar colaborando con Change.org, esta plataforma internacional que junta firmas virtuales para generar cambios en la sociedad. En nuestra sección de los viernes de buenas noticias, la semana pasada Alberto Herrera, el director de Change.org en México, nos traía una historia de una persona en Quintana Roo que necesita un medicamento para el cáncer. Y hoy Alberto nos trae una nueva historia que le quiero presentar a todos ustedes. Hola Alberto, me da muchas ganas de saludarte nuevamente. Hace una semana hablábamos de una solicitud de ayuda a un medicamento contra el cáncer. Me gustaría, para empezar el día de hoy, primero preguntarte qué tal va esa campaña. Hola Flavio, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí nuevamente. Bien, la campaña sigue creciendo, está circulando de manera muy importante. Y yo creo que además es importante decirlo, aun cuando la petición ha capturado la atención de muchísimas personas, es evidente que el asunto de la atención médica por parte del Seguro Social a personas que no tienen los síntomas de la COVID continúa siendo un desafío súper importante. Hemos continuado viendo más peticiones que surgen sobre este mismo tema, en esta misma línea. Y yo creo que es bien interesante por eso cómo una petición muchas veces no solamente refleja lo que le ocurre a una persona, sino un fenómeno mucho más amplio de otras historias y otras experiencias similares que se van presentando y que se van viendo reflejadas también en Change.org. Pero sí siento como que hay una especie de activismo cibernético donde la gente por ahí opina, escribe sin saber. ¿Tú crees que estas campañas también se aplica esta falta de criterio de que, firmo, pero sin siquiera realmente estar de acuerdo o tener un criterio sobre el tema? Mira, lo primero que yo te diría es, yo también veo muchas peticiones con las que no coincido y que yo no firmaría, definitivamente, aun cuando soy el director de esta plataforma en México. Eso no significa que yo tengo que coincidir con todos los contenidos que todo el mundo crea dentro de la plataforma. Esa es parte de la esencia de una plataforma abierta como Change.org, donde cualquier persona puede crear una petición para buscar generar un cambio a partir de sus propias historias y de sus propias convicciones, de aquello que cree que tiene que cambiar. Y no todo el mundo coincide en las cosas que tienen que ser transformadas, pero sí nos parece que es muy importante que sean las propias historias las que hablen por sí mismas. Por eso siempre le recomendamos a las personas creadoras de peticiones, cuenten su historia para explicar su problema. Bueno, y ahora que hablas de historia, inmediatamente tengo que preguntarte, ¿cuál es la historia que nos traes hoy? ¿Qué tipo de petición? ¿Y qué necesitamos hacer? ¿Y a quién tenemos que ayudar? Entonces, la petición de la que les vamos a platicar hoy es una petición que creó un colectivo que se llama Salones Infantiles Unidos, que es pues un colectivo de personas que se dedican precisamente al entretenimiento de las y los pequeños en salones de fiestas para niños y que se encuentran en una situación muy complicada. Lo que están pidiendo no solamente es que no es que se permita que se abran nuevamente los salones únicamente, sino le están diciendo al gobierno, díctenos cuáles son los protocolos y los lineamientos que deberíamos de seguir nosotros para que podamos en condiciones de seguridad reabrir. Y además ellos dan un argumento, dicen es muchísimo más peligroso que se estén organizando fiestas para niños y niñas de manera clandestina, sin lineamientos, sin protocolos, que tener abiertos los salones infantiles, como los que ellos tienen, para que ahí con condiciones de mucho mayor control se puedan llevar a cabo esas fiestas. Uno lee esto, una petición de salones infantiles, y como que se queda así como un poco, bueno, o sea, ¿por qué debería firmar algo, no? ¿Tú crees que hay como campañas como estas que en realidad no logran como atraer la atención de la gente o son juzgadas? Siempre depende de la forma en la que se plantea una petición para que genere o no genere empatía. Lo que más
sirve para que una petición circule y convenza para ser firmada es que el texto genere empatía. Me parece perfecto, me encantó que... Déjame, Flavio, contarte una cosa que nos pasa todo el tiempo en Change.org, y es que de pronto las cosas que nosotros, el staff que trabajamos en Change, creemos que son las cosas más importantes para la ciudadanía, pues muchas veces no es así. Para la gente, las cosas importantes son las que son importantes para ellos y para ellas. Y una de las cosas más interesantes de la plataforma es que uno puede ver qué es lo importante para la persona que está enfrente. Y a veces lo importante va a ser una cosa que a mí me puede parecer pequeña, pero para esa persona puede representar todo un cambio en su vida. Y por eso Change.org es una plataforma que no solamente busca generar cambios a partir de presionar a las autoridades, a las empresas, etcétera, sino que busca generar lazos de solidaridad y de comunidad en la gente a partir de reconocer la preocupación de la persona que está adelante de mí para poder sumarme a su causa. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo viernes con otras historias. Claro que sí, Flavio, un abrazo muy grande. Con esto terminamos una semana más informando sobre lo que ocurre con esta pandemia. Agradecemos a quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla y también a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Recuerde seguirse cuidando, es fin de semana, atienda las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Recuerde, tenemos una cita el próximo lunes aquí en La UNAM Responde por TV UNAM. Adiós.